Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 206, Malfoy y el diario. Audrey dijo con seriedad, el encantamiento de la memoria solo borra el recuerdo del suceso, pero el recuerdo en sí sigue existiendo, permanece grabado en su cuerpo espiritual. Comillas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mi plan actual es regresar cada pocos días y utilizar un método específico para adentrarme en su mundo interior. Intentaré comunicarme con las partes más profundas de su subconsciente para ayudarlos a superar su miedo y salir de este estado de autoprotección. Mientras hablaba, Audrey se volvió hacia la señora Longbottom. Por supuesto, esto es solo una idea. No puedo garantizar que funcione. Eso está perfectamente bien. Una leve sonrisa apareció en el rostro de la anciana. Si bien al principio había creído que Audrey simplemente se aferraba a un clavo ardiendo, después de escuchar al viejo doctor, su amigo de toda la vida, respaldar la opinión de Audrey, ahora sí vislumbró un rayo de esperanza. Las dos ancianas los acompañaron afectuosamente a la salida del hospital. La señora Longbottom no olvidó entregarles algo de comida y ropa de abrigo que había preparado para Neville, pidiéndoles que se la llevaran a su nieto. Por muy estricta que fuera con él, su amor por Neville era igual de profundo. Cuando regresaron a Hogwarts, ya había comenzado a anochecer. Audrey encontró primero a Neville y le entregó las cosas que le había enviado su abuela. Luego le dio los pequeños regalos que había comprado en Hogsmeade ese mismo día, dulces, artículos de broma y cosas por el estilo. Gracias, dijo Neville, sorprendido y halagado. Aparte de su estricta abuela, muy poca gente le hacía regalos. Pero enseguida se dio cuenta de algo y preguntó, comillas, ¿fuiste al hospital a ver a mis padres? Hice. Ellos. Neville parecía nervioso. Comillas, ¿están todavía bien? Audrey sonrió y respondió, encontré una manera de tratarlos, pero podría llevar mucho tiempo. Comillas, ¿en realidad? Temiendo haber oído mal, los ojos de Neville se abrieron de par en par mientras la miraba buscando confirmación. En realidad. Comillas, gracias, muchísimas gracias. Neville hizo una profunda reverencia. Estaba tan abrumado por la emoción que apenas podía hablar, sin saber dónde colocar las manos y los pies. Luego, con un gesto nervioso, le devolvió los regalos que ella le acababa de dar. Estos son para ti. Oh. Enseguida se dio cuenta de lo incómodo que era aquello, y su rostro se puso rojo brillante de vergüenza. Al ver esto, Audrey tomó un trocito del bocadillo que había preparado la señora Longbottom. Entonces probaré uno de los pasteles de tu abuela. ¿De acuerdo? Hazme un favor y ve a buscar a Hermione y a los demás, ¿quieres? Comillas, de acuerdo, enseguida. Poco después, Hermione, Harry y Ron llegaron con la curiosidad reflejada en sus rostros, solo para ser recibidos con una variedad de dulces y pequeños regalos. Hermione y Harry se mostraron relativamente indiferentes, no eran precisamente pobres y no les interesaban mucho esas cosas. Ron, en cambio, estaba eufórico y, por un momento, sintió que Audrey lo trataba mejor que su propia madre. ¿Fuiste hoy a Hogsmeade? Preguntó Ron mientras mordisqueaba una rana de chocolate. ¿De verdad es tan divertido como dicen los alumnos de cursos superiores? Comillas, aún más divertido. Audrey sonrió, continuando con la buena tradición de Hogwarts de que los alumnos mayores se burlen de los más jóvenes. Ron se sumió inmediatamente en un ensueño con los ojos muy abiertos. Muy bien, no olvides compartir los extras con los demás alumnos de primer año. Lo tengo. Tras terminar con Gryffindor, Audrey regresó a la sala común de Slytherin y comenzó a repartir el resto entre los alumnos de primer año. Al darse cuenta de que aún quedaban bastantes, simplemente las repartió a cualquiera que se encontrara, aumentando así su popularidad entre los Slytherin más jóvenes. Finalmente, Audrey colgó la última bolsita de caramelos en la puerta del despacho del profesor Snape antes de regresar a la sala común. Llegó justo a tiempo para ver a Malfoy acercándose. Parecía indeciso y preguntó en voz baja. Comillas, ¿de verdad puedes ver dentro de mi mente? En cierto sentido, sí. Entonces, ¿y si es algo que ni siquiera yo recuerdo del todo? No, quiero decir, si tuve un sueño mientras dormía y al despertar solo pudiera recordar vagamente la esencia, ¿podrías ver con qué soñé? Podríamos intentarlo, respondió Audrey con una sonrisa pícara, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Por qué? ¿Soñaste con matar a alguien?
Malfoy se estremeció y retrocedió 2 pasos. Esta mujer de verdad puede leer la mente. Maldita sea, realmente es un bicho raro. Pero rápidamente recuperó la compostura y fingió que no le importaba. Así es, anoche soñé con matar a Harry Potter, pero cuando desperté, olvidé exactamente cómo lo hice. Comillas, ¿necesitas ayuda para recordar? No, gracias. Malfoy alzó la barbilla con desdén. Soy un aristócrata de sangre pura. Jamás mancharía mis manos con algo tan vil como un asesinato. Aunque odiara a alguien hasta la muerte, tendría 1000 maneras de deshacerme de él. Claramente imitaba el tono y los gestos de su padre, Lucius. Comillas, ¿ah? ¡Qué impresionante! Por supuesto. Dicho esto, salió tranquilamente de la sala común. Audrey lo observó pensativamente, así que Malfoy soñó con matar a alguien y ahora cree que realmente lo hizo. Pero los sueños y la realidad solían ser fáciles de distinguir, así que ¿por qué iba a creer Malfoy que algo de un sueño había sucedido realmente? La maldición Imperius. Audrey no tardó en formular una teoría: cuando alguien se liberaba de la maldición Imperius, los recuerdos de lo que había hecho bajo su influencia a menudo permanecían en su mente como fragmentos de un sueño. Así pues, Malfoy había estado bajo la maldición Imperius, o al menos, eso creía. Durante la cena, Audrey compartió su teoría con Edward. Tras una breve conversación, ambos llegaron a un consenso inmediato: tenían que contárselo a Dumbledore. Terminaron de comer a toda prisa y se dirigieron al despacho del director. Desde que decidió presentarse como candidato a ministro de magia, Dumbledore había estado más ocupado que nunca, contactando con miembros del Wizengamot, familias de sangre pura indecisas y funcionarios del ministerio que no estaban de acuerdo con Fudge. Por suerte, no había salido esa noche. Comillas, ¿sospechas que alguien usó la maldición Imperius sobre Malfoy para obligarlo a cometer un asesinato? Así es, respondió Audrey. ¿Recuerdas que el incidente de la Cámara de los Secretos dejó algunas preguntas sin respuesta? Como, por ejemplo, ¿quién apuñaló los ojos del basilisco? Dumbledore se quedó pensativo un instante. En realidad, después de que mencionaras la última vez que Malfoy podría estar involucrado, lo he estado vigilando, pero no he encontrado nada inusual. ¿Utilizaste legilimancia? Me temo que no. No me pareció apropiado usar legilimancia en Draco basándome únicamente en sospechas. Tras una pausa, añadió con seriedad: vamos a verlo esta noche. Después de cenar, Malfoy estaba a punto de regresar al dormitorio con Goyle y Crabbe cuando vio a Snape caminando hacia él, con el rostro inexpresivo. Malfoy, ven conmigo. Comillas, ¿qué ocurre, profesor? Ya lo veréis. Goyle, Crabbe, volved vosotros dos. Los dos miraron a Malfoy y luego se marcharon rápidamente. Malfoy no tuvo más remedio que seguir a Snape hasta su despacho. En cuanto entró, percibió un leve aroma dulce y herbal. Justo cuando se preguntaba qué era, su visión se nubló y su cuerpo se desplomó repentinamente. Snape lo atrapó y lo recostó con cuidado en el sofá. Dumbledore, Edward y Audrey levantaron sus encantamientos de desilusión y se reunieron alrededor del ahora inconsciente Malfoy. ¿Estás seguro de que está conectado con el Señor Oscuro?, preguntó Snape. No estamos seguros, Severus, respondió Dumbledore con una sonrisa tranquila. Por eso necesitamos averiguarlo esta noche. Se giró hacia Audrey. ¿Te gustaría tomar la palabra o la tomo yo? Lo haré, dijo Audrey de inmediato. Ella nunca perdería la oportunidad de actuar. Snape la miró con recelo. Comillas, ¿estás seguro de que es capaz de esto? Oh, por supuesto, Severus. Todo estaba preparado. Como siempre, Audrey comenzó intentando comunicarse con el cuerpo mental de Malfoy a través de la telepatía. Malfoy, ¿mataste a alguien? No lo sé, murmuró. Pero he estado soñando con matar gente, una y otra vez. Cuéntame tus sueños. Yo soñé que le sacaba los ojos a una enorme serpiente. Soñé que le lanzaba la maldición asesina a alguien. Soñé que la gente a mi alrededor estaba tirada en el suelo, llamándome amo. La expresión de Snape cambió al instante. Comillas, cuando empezaron los sueños. Después de que se eliminó la petrificación. Comillas, antes de eso, sentiste algo extraño. Malfoy frunció el ceño. No lo sé, creo que tuve algunas lagunas mentales. Comillas, ¿cuándo empezó eso? Inicio del trimestre. Audrey hizo una pausa para pensar y luego preguntó, comillas, antes de que comenzara el trimestre, ¿te sucedió algo inusual? ¿Conociste a alguien o tuviste contacto con algo extraño? No. Esta vez Edward habló, pregúntale si recibió algo. Comillas, ¿recibiste algo inusual?
El rostro de Malfoy se contrajo de incomodidad. Al comienzo del trimestre, había un diario negro en mi baúl. Simplemente apareció, y hablé con él, escribiendo. Tal como sospechaban. Edward miró a Dumbledore. Ese es el viejo diario de Voldemort, el primer Horrocrux que creó. En la línea temporal original, ese diario había sido confiado a Lucius Malfoy para su custodia. Más tarde, temiendo una represión del Ministerio contra los artefactos oscuros, lo deslizó en el caldero de Ginny al deshacerse de objetos malditos, pero eso se suponía que ocurriría en el segundo año. Comillas, ¿y dónde está el diario ahora? No lo sé, simplemente desapareció. Comillas, el diario te pidió que hicieras algo. Lo olvido. Comillas, ¿lo habías visto antes de abrir el maletero? No. Audrey siguió haciendo una serie de preguntas relacionadas con el diario, pero Malfoy no recordaba nada de ello. Dumbledore guardó silencio durante un largo rato y luego preguntó, comillas, el diario de Voldemort pudo conversar con Malfoy, por lo tanto, posee conciencia. Audrey recordó algo de repente. Comillas, no te comenté antes que el estado de Voldemort en la Cámara de los Secretos parecía extraño. Apenas usaba hechizos. Dependía casi por completo de controlar al basilisco y a Colagusano. Y pude notar que parecía existir en una extraña superposición entre la realidad y la ilusión. Y el comportamiento de Colagusano hacia él fue a la vez obediente y evasivo, algo que no encajaba con su habitual naturaleza cobarde. Dumbledore asintió lentamente, dándose cuenta de algo. Entonces, lo que sugieres, es que el Voldemort que vimos en la Cámara de los Secretos no era el verdadero Voldemort, sino más bien, algo relacionado con el diario. Capítulo 207, dormimos en la misma cama. Edward también lo recordó de repente. Ahora recuerdo, dijiste entonces que cuando Colagusano murió quemado por el fuego maldito, Voldemort también pareció experimentar un dolor intenso antes de desaparecer con él. Si el diario estaba en manos de Colagusano en ese momento, entonces todo tiene sentido. Comillas, el fuego maldito no solo quemó a Colagusano, sino que también destruyó el Horrocrux de Voldemort. Snape intervino en voz baja, comillas, así que la actitud de Colagusano hacia él ¿se debía a que no era más que una mera proyección? No solo eso, suspiró Dumbledore. Sospecho que todo el asunto fue orquestado por el verdadero Voldemort. Usó a Colagusano y el diario para sembrar el caos en la Cámara de los Secretos, no solo para desviar nuestra atención y causarme problemas, sino también para tener la tapadera perfecta para esconderse. Edward quedó estupefacto. ¿Era ese bastardo sin nariz de los libros realmente tan astuto? Entonces, ¿cuál era exactamente su objetivo al hacer todo esto, profesor? Preguntó Audrey. No estoy del todo seguro, Audrey, pero dado que Colagusano fue tras el guardapelo, debió ser por órdenes de Voldemort. Quizás él ya sabía de la existencia del guardapelo. Snape señaló a Malfoy. Comillas, ¿y qué hay de él? Habló de apuñalar los ojos del basilisco, de matar gente, incluso de que otros lo llamaran amo. Ja, Dumbledore soltó una risita. Probablemente fue solo una cortina de humo orquestada por Voldemort. Incluso si controlara a Malfoy, ¿dónde habría matado a alguien? ¿Y dónde podrían los mortífagos haberlo llamado amo? No ha salido de Hogwarts desde que empezó el curso. En cuanto a sacarle los ojos al basilisco, si fue él o no, ahora es irrelevante. Probablemente Voldemort lo incluyó solo para despistarnos, hacernos perder el tiempo y hacernos perder energía. Luego añadió rápidamente, pero si lo ignoramos por completo, es probable que Voldemort utilice a Malfoy para otro propósito. Así que, Severus, te dejo a Malfoy a tu cuidado. Sí, y digo sí, Voldemort alguna vez se pone en contacto contigo, ya sabes qué hacer. Snape soltó un bufido frío. Muy bien, es hora de que todos se vayan. Dumbledore solo pudo extender las manos impotente hacia Edward y Audrey, y los tres se marcharon juntos. Snape permaneció sentado en silencio en su escritorio un rato, luego sacó un frasco de poción y lo agitó frente a la nariz de Malfoy. El chico se despertó sobresaltado de su sueño. Comillas, ¿qué pasó? Snape resopló. Comillas, te pedí que me ayudaras a clasificar unas hierbas, y tuviste la desfachatez de quedarte dormido en el trabajo. Malfoy parecía completamente perdido. ¿Cómo es que no recuerdo nada de eso? ¿Y bien, qué haces ahí parado? Si tienes sueño, vuelve a tu dormitorio y duerme. Oh. Dio 2 pasos y luego se dio la vuelta. Comillas, o tal vez debería terminar de ordenarlos antes de irme. Comillas, Comillas, me voy ahora. Malfoy salió corriendo hacia la puerta, cerrándola cuidadosamente tras de sí. Qué raro, porque me quedé dormido de repente, vaya, esta vez. Creo que no volví a tener ese sueño.
De vuelta en el despacho del director, Edward preguntó, profesor, con todo lo que ha hecho Voldemort, ¿cuál cree que es su verdadero objetivo? G. Dumbledore soltó una risita. Todo lo que Voldemort ha hecho a lo largo de los años se reduce a dos cosas, poder e inmortalidad. Edward y Audrey se quedaron paralizados. Sus mentes se dirigieron directamente al secreto del guardapelo de Slytherin. Los dioses existen. Si encuentras la entrada a su morada, cualquiera puede convertirse en dios. Si Colagusano realmente fue tras el guardapelo siguiendo las instrucciones del Voldemort anciano, entonces, ¿podría significar que ya había aprendido algo a través de algún método desconocido? ¿Acaso Voldemort quiere convertirse en un dios? Sin dudarlo mucho, ambos compartieron finalmente con Dumbledore el secreto sobre el guardapelo que habían mantenido oculto hasta entonces. Dumbledore quedó atónito y sin palabras. Tras una larga pausa, murmuró, esto, realmente lo explica todo. Grieta. De repente, un destello de fuego cruzó el aire. Fawkes apareció sobre el escritorio, lanzando un grito desgarrador al aterrizar. Primero graznó furiosamente a Dumbledore, luego se giró hacia Edward, chillando y regañándolo sin parar. Aunque no podían entender el idioma de Phoenix, su tono y lenguaje corporal no dejaban lugar a dudas. Fawkes estaba furioso, y probablemente maldiciendo como un marinero. Edward estaba desconcertado. ¿Comillas qué le pasa? Dumbledore suspiró, frotándose las sienes. Fawkes me acaba de contar que tu gato y tu perro se colaron antes e intentaron arrancarle todas las plumas. Apenas logró desaparecer, pero aún así perdió un puñado de plumas de la cola. ¿Edward y Audrey? Mientras tanto, Lilith y Susie estaban sentadas una al lado de la otra, contemplando una sola pluma de fénix. Susie dudó. Comillas, ¿estamos seguras de que esto es comestible? ¿De verdad nos ayudará a crecer si lo comemos? Lilith asintió con seriedad. Comillas, ese pájaro lo dijo. Dijo que se volvió enorme después de comer plumas. Antes era del tamaño de la palma de la mano, y ahora es casi de tu tamaño. Empujó la mitad de la pluma hacia Susie. Comámosla juntas. De acuerdo. Un gato y un perro agarraron cada uno una pluma con la boca, la masticaron rápidamente y se la tragaron. Momentos después. Comillas, tui, ble, qué asco, uf, me dan ganas de vomitar. Tenemos que crecer. Tenemos que hacernos más fuertes. 10 minutos después, Edward y Audrey encontraron a Lilith y Susie en la sala de los menesteres, ambas con expresiones de profunda desesperación. Tras interrogarlas, finalmente descubrieron la verdad, en realidad se habían comido las plumas de fénix que le habían robado a Fawkes. Audrey estaba completamente desconcertada. Podía entender que Lilith lo hiciera, al fin y al cabo, era solo una niña, pero Susie, se suponía que Susie era la más madura de las dos. Susie permaneció en silencio durante un buen rato antes de suspirar. Yo, me dejé llevar por la señorita Lilith. El ambiente me invadió, y dijo con tanta seguridad que comerlo nos ayudaría a atenderte mejor. Ni siquiera tuve tiempo de pensarlo bien. Edward alzó a Lilith en brazos. Comillas, ¿cómo te sientes ahora? Siento un poco de picazón en el estómago. Sus ojos brillaban con una esperanzadora anticipación. Comillas, ¿eso significa que estoy creciendo? Edward no se atrevió a destrozar sus esperanzas. Por suerte, Audrey intervino justo a tiempo para desempeñar el papel de la figura materna severa. Lilith, la mensajera de Edward, solo creció después de comer plumas de fénix porque podría haber tenido sangre de fénix en sus venas, suficiente para absorber la energía de la pluma. Tú no tienes ese linaje, así que comer plumas de fénix es inútil para ti. Lilith se quedó inmóvil, empujando a Edward con el piecito, como buscando confirmación. Al verlo asentir solemnemente, la luz en sus ojos se apagó al instante. Audrey continuó, además, lo que hicieron hoy estuvo mal. Piénsenlo, ¿cómo se sentirían si alguien intentara arrancarles todo el pelaje? ¿No se enojarían? ¿No se sentirían ultrajados? Aunque Audrey había dirigido su sermón a Lilith, la cabeza de Susie se inclinaba cada vez más, consumida por la culpa. Vale, Edward intentó calmar la tensión rápidamente. Ya han regañado bastante a los pequeños. Si sigues así, acabarás malcriándola demasiado. En realidad no regañé a Lilith la última vez en el barco. Comillas, y luego le pediste disculpas inmediatamente después. Edward no tuvo respuesta para eso. Lilith parpadeó mirándolos y murmuró, lo siento, Audrey, Edward, no lo volveré a hacer. Edward le pellizcó suavemente la mejilla. Deberías disculparte con Fawkes. Comillas, bueno. Ella se bajó de su regazo de un salto y gritó, vamos, Susie, vamos a disculparnos. Está bien.
Las dos pequeñas traviesas salieron corriendo. Una vez que se alejaron un poco del despacho de la profesora McGonagall, Lilith se volvió hacia Susie y le preguntó. Susie, ¿aprendiste la lección de lo que pasó hoy? Susie reflexionó un momento. Comillas, siempre deberíamos pensar en cómo se sienten los demás y no actuar de forma egoísta. Comillas, no. Lilith negó con la cabeza. La verdadera lección es, la próxima vez que hagamos algo así, no debemos dejar rastro. Si nadie se entera, es como si nunca hubiera pasado. Comillas, pero, ¿no es eso lo que hacen los malos? Lilith parecía seria. Alguien me dijo una vez, la gente mala tiene estándares morales más bajos que la gente buena, por eso siempre les ganan. Edward y Audrey son buenas personas, así que tenemos que ser los malos por ellos. Susie se detuvo en seco y miró a Lilith con asombro. Comillas, tú puedes decir cosas tan intelectuales. Yo no lo inventé, alguien me lo enseñó. Comillas, OMS. No los conoces. Oh, Susie movió la cola. Comillas, es una de las otras amigas de la señorita Lilith. Lilith lo pensó un momento. Sí. Comillas, ¿podrías presentármelos alguna vez? Comillas, seguro. Comillas, sí. El gato y el perro volvieron trotando hasta el octavo piso y entraron en el despacho del director usando la contraseña de la gárgola guardiana. Fawkes, que estaba durmiendo la siesta en una percha, se sobresaltó de repente, extendiendo sus alas con un chillido agitado. Dumbledore intentó tranquilizarlo rápidamente. Comillas, ¿qué te pasa, Fawkes? Pronto vio a las dos pequeñas criaturas entrar corriendo y gritar al unísono, comillas, hemos venido a disculparnos. Lo sentimos, Fawkes. Fawkes. Dumbledore parpadeó y luego murmuró para sí mismo, sabía que podían hablar, pero ver a un gato y un perro disculpándose seriamente con un pájaro sigue siendo todo un espectáculo. En el mundo mágico, los dos medios de transporte más comunes eran la red Flu, que solo funcionaba si la chimenea del destino estaba registrada en la red, y el autobús noctámbulo. Este último podía ser invocado simplemente levantando la varita, y aparecería de la nada para transportarte prácticamente a cualquier lugar en tierra firme. Edward y Audrey se encontraban en las afueras del pueblo de Oxmeade, esperando para tomar el autobús noctámbulo hacia Godric's Hollow. El lugar tenía un significado demasiado personal para Dumbledore, así que esta vez no le pidió ayuda a Fawkes. Lilith y Susie las seguían de cerca, una a cada lado, sí, esta vez las habían traído a propósito, solo para evitar que el dúo provocara otro incidente. Poco después de que Edward alzara su varita, un autobús de 3 pisos pintado de un brillante y violento color púrpura apareció de la nada, como si hubiera surgido directamente del aire. En el parabrisas se leían letras doradas, autobús noctámbulo. Con un fuerte estruendo, el autobús se detuvo frente a ellos. Un cobrador con uniforme morado abrió la puerta y exclamó. Comillas, bienvenida al autobús noctámbulo. Oh, por la barba de Merlín, te juro que eres la joven más hermosa que he visto en mi vida. Audrey sonrió cortésmente. Gracias. Buenas noches, señorita. Soy Stan Sunpike, su director de orquesta esta noche. ¿A dónde se dirige? Godric's Hollow, gracias. Serán 11 sicles de plata, dijo Stan con soltura. O si pagas 14, te llevas una chocolatina. Por 15, te llevas una bolsa de agua caliente y un cepillo de dientes del color que prefieras. No, gracias. Comillas, como quieras. Sube. El grupo, 2 personas, un gato y un perro, subió al autobús noctámbulo y enseguida se vio envuelto en una cálida y acogedora atmósfera. No había asientos dentro. En su lugar, 6 camas con barandillas de latón estaban dispuestas tras ventanas cerradas con cortinas desde el exterior. Audrey no pudo evitar exclamar, comillas, se supone que debemos dormir durante el viaje. Stan soltó una risita. Comillas, claro, la mayoría de los que viajan en el autobús noctámbulo van a lugares muy lejanos. ¿Por qué no echarse una siesta? Te despiertas y ya estás allí, es inmejorable. Comillas, ¿cuánto tiempo se tardará en llegar a Godric's Hollow? Comillas, oye, informa a nuestros queridos pasajeros. El conductor se dio la vuelta y sonrió, unas 3 o 4 horas, tiempo suficiente para una buena siesta. Edward estaba a punto de responder cuando Audrey habló en voz baja, suave y reservada. ¿Cómo deberíamos dormir en la misma cama? Capítulo 208, El Valle de Godric. Stan soltó una risita. Eso depende de vuestra relación, pero si me preguntas a mí, por muy unidos que estéis, es mejor dormir en camas separadas. A veces el viaje puede ser un poco accidentado. Audrey se dio cuenta al instante de que había hecho el ridículo y le dio un ligero puñetazo a Edward, que se reía de su vergüenza.
Edward sonrió y preguntó, comillas, entonces ¿dónde deberían descansar nuestras mascotas? El gato puede quedarse con ustedes dos, por supuesto, pero la perra, es un poco demasiado grande. Susie, que había aprendido algunas frases básicas de conversación en los últimos días, le dirigió una mirada melancólica. ¿Grande? ¿Ser grande es un delito? ¿Me estoy comiendo tu comida o algo así? Flavido, dijo Edward, agitando su varita y transformando a Susie en un pequeño papillón. Comillas y ahora. Comillas, oh, qué bonita transfiguración. Quiero decir, por supuesto que funciona. Si ya está todo listo, pongámonos en marcha. En el momento en que se sentaron en las camas, el autobús noctámbulo emitió un estruendoso estallido y aceleró a toda velocidad. Audrey se metió en la cama y miró por la ventana la mancha borrosa que pasaba a toda velocidad. Esto es mucho más rápido que un coche Muggle normal. Por supuesto, respondió Stan con un toque de orgullo. Los coches Muggles no son nada comparados con los nuestros. Audrey le dirigió a Edward una mirada de impotencia. En el mundo mágico, menospreciar a los Muggles parecía haberse convertido en algo habitual, pero lo cierto era que los magos más poderosos, como Dumbledore y Grindelwald, sabían perfectamente lo rápido que avanzaba el mundo Muggle. Se preguntó si Dumbledore sería capaz de cambiar esa mentalidad si algún día llegara a ser ministro de magia. Los dos yacían en sus respectivas camas, ligeramente girados para poder verse la cara. Edward sonreía. Audrey, sin embargo, seguía pareciendo un poco incómoda. Arrugó la nariz y resopló, comillas, deja de sonreír. Enseguida, señora. Edward puso cara seria al instante, pero de alguna manera, eso solo hizo que pareciera más ridículo. Audrey sabía que la estaba tomando el pelo y, a pesar de sí misma, no pudo evitar sonreír un poco. Cerca de allí, Lilith ladeó la cabeza con curiosidad y los observó por un momento. Luego saltó junto a Susie y susurró, comillas, ¿qué están haciendo? Creo que a esto es a lo que los humanos llamamos enamorarse, respondió Susie pensativa. Lilith asintió, comprendiendo de repente. Ah, ¿eso significa que pronto se quitarán toda la ropa? Susie, oye, yo nunca dije eso. Lilith añadió con aire de experta, comillas, cuando salgo a cazar ratones por la noche, veo ese tipo de cosas todo el tiempo. Te llevaré conmigo la próxima vez. Coma, gracias, pero no gracias. En ese instante, el director de orquesta Stan exclamó de repente mientras miraba fijamente el periódico que tenía en las manos, comillas, esta tal Rita Skeeter es esquizofrénica o qué. Hace solo unos días escribió una columna entera acusando a Dumbledore de conspirar para dominar el mundo mágico, prácticamente llamándolo el señor oscuro más temible de la historia. Y ahora, de repente, lo está elogiando hasta la médula, comparándolo con el mismísimo Merlín. Pasó el periódico de un lado a otro. Un momento, ¿acaso compré por error una copia disfrazada del quisquilloso? Edward y Audrey intercambiaron miradas cómplices. Parece que Rita actuó más rápido de lo esperado. Supongo que el otro día estaba realmente muerta de miedo. A medida que el autobús noctámbulo se estabilizaba, el ritmo suave y ondulante comenzó a adormecerlos, y sus párpados se volvieron más pesados. Muy bien, cierra los ojos y descansa un poco. Nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. 2 p.m. El autobús noctámbulo llegó a Godric's Hollow con un estruendo, dejó a Edward y a los demás, y luego desapareció con otro fuerte estallido. Los dos estaban de pie en una loma con vistas al antiguo pueblo cubierto de nieve que se extendía a sus pies. Comillas, es un pueblecito precioso y muy tranquilo. Godric's Hollow fue uno de los asentamientos mágicos más antiguos de Gran Bretaña. Fue el lugar de nacimiento de Godric Gryffindor, uno de los 4 fundadores de Hogwarts. El pueblo se había mantenido prácticamente inalterado durante cientos de años, al igual que el propio mundo mágico, reacio a integrarse con el mundo Muggle y, como resultado, poco a poco rezagado y superado por esos mismos Muggles a los que una vez despreciaron. En diciembre, Godric's Hollow estaba cubierto por un espeso manto de nieve. Comparado con Hogsmeade, transmitía una sensación mucho más acogedora y vivida. En el centro del pueblo había una pequeña plaza, y en el centro de ella se alzaba una estructura que se asemejaba a un monumento conmemorativo de guerra. El monumento estaba encantado, cuando un mago pasaba por allí, se transformaba de un simple obelisco cubierto de nombres en una estatua de 3 personas, un hombre con el pelo desaliñado y gafas, una mujer hermosa con el pelo largo y rasgos amables, y un bebé sentado en los brazos de la mujer. Audrey miró la estatua con un suspiro. Harry sí que se parece mucho a su padre. Esa es precisamente la razón por la que el profesor Snape lo detesta tanto,
sobre todo porque heredó los brillantes ojos verdes de su madre. Bueno. Audrey se quedó sin palabras. Respecto a la compleja relación de amor y odio entre Snape y los Potter, siempre había pensado que Snape podría haber sido la parte más débil al principio, pero una vez que se unió a los mortífagos y cometió esos actos indescriptibles, perdió toda justificación. No es como si pudieras decir, ustedes solo perdieron la vida, pero yo perdí el amor. Cerca de allí, Lilith y Susie correteaban alrededor de la estatua, acercándose y alejándose cada vez más, divertidas por la forma en que ésta alternaba entre un obelisco de piedra y una escultura mágica. Primero vamos a ver la casa de Harry, sugirió Edward. Al final de una hilera de casas, divisaron una ruina sepultada bajo maleza que les llegaba hasta la cintura. La mayor parte de la casa seguía en pie, cubierta de hiedra oscura y nieve, pero el lado derecho del piso superior había quedado destrozado. Las ruinas permanecieron como un monumento al sacrificio de los Potter en su lucha contra Voldemort. Muchos magos y brujas las visitaron a lo largo de los años, dejando mensajes de apoyo para Harry, pero para la mayoría, los sucesos que allí ocurrieron no eran más que una leyenda. Podían suspirar por la tragedia de los Potter, pero jamás podrían comprenderla del todo. Al abrir la vieja puerta con un crujido, los dos entraron en el silencioso interior, cocina, sala de estar, dormitorio. Todo parecía congelado en el momento de aquella fatídica noche. En la pared del salón colgaba una fotografía, un bebé riendo mientras montaba en una escoba de juguete, mientras los pequeños Potter lo protegían a su lado, con los rostros radiantes de alegría. Pero aquella alegría se desvaneció con aquella noche. Lo único que quedaba era un niño con una cicatriz en la frente, destinado a convertirse en el protagonista de una nueva era. Edward sacó su cuaderno y escribió. 31 de octubre de 1981, Lily y James Potter perecieron aquí. A partir de ese momento, el destino de Harry Potter, el niño que sobrevivió, comenzó a cambiar. En ese preciso instante, Lilith salió arrastrándose de debajo de la hiedra del jardín, sacudiéndose la nieve del pelaje. Dijo ella confundida. Edward, aquí hay un agujero de rata enorme. Edward y Audrey intercambiaron una mirada y avanzaron con dificultad por la nieve. Bajo la hiedra de un negro intenso, encontraron señales de que alguien había excavado, aunque alguien había intentado ocultarlas, y la nieve había contribuido a disimularlas, aún se podían apreciar claramente si se observaba con atención. Edward agitó su varita, conjurando una ráfaga de viento que apartó la nieve, dejando al descubierto una madriguera relativamente nueva. Parece recién cavado, comentó Audrey sorprendida. ¿Pero quién cavaría un hoyo en el jardín de los Potter? Estarían buscando algo. Lilith, ¿podrías echar un vistazo? Preguntó Edward. Espera un momento, añadió, lanzando una moneda para comprobar si había algún peligro. Tras confirmar que el túnel era seguro, lanzó varios encantamientos protectores amplificados sobre Lilith antes de dejarla entrar. Medio minuto después, un gatito embarrado volvió a salir. Audrey rápidamente usó un hechizo de limpieza para arreglarlo. Comillas, no hay nada dentro, informó Lilith. Podría haber sido un muggle de la zona, especuló Audrey. ¿Buscando un tesoro o algo así? Eso es improbable. Los muggles ni siquiera pueden ver este lugar, respondió Edward pensativo. Vamos, echemos un vistazo a la antigua casa de Dumbledore. Dieron media vuelta y caminaron penosamente a través de la nieve que les llegaba hasta los tobillos, recorriendo gran parte del pueblo, hasta que finalmente se detuvieron frente a una casa muy antigua pero bien conservada. Aunque parecía desgastada por el tiempo, las paredes no se habían derrumbado en absoluto, probablemente porque los hermanos Dumbledore aún regresaban de vez en cuando para mantenerla. El jardín estaba cubierto de exuberantes enredaderas verdes, con flores fuera de temporada que florecían con esplendor entre ellas, creando un marcado contraste con la nieve circundante. Claramente, la magia estaba obrando allí. Lilith y Susie corrieron alrededor del perímetro, dando vueltas rápidamente por el patio. Aquí no hay agujeros de ratas, informaron. Esperen afuera, ordenó Edward, tirando de Audrey hacia adentro con la ayuda de Alomora. En cuanto entraron, les recibió el caos, una sala de estar revuelta, huellas de barro por todas partes. La puerta del sótano estaba entreabierta, y un olor a humedad y moho salía del sótano. Intercambiaron una mirada y luego lanzaron hechizos de desilusión para ocultarse antes de descender sigilosamente. Como era de esperar, el sótano también había sido saqueado. Habían cavado un profundo hoyo en el suelo, pero quienquiera que hubiera entrado ya se había marchado. ¿Fue obra de Voldemort?, preguntó Audrey. Pero si era él, ¿qué estaba tratando de encontrar?
Dumbledore solo poseyó una cosa que Voldemort podría desear, la varita de Sauco. Pero esta ya se había perdido hacía años. Le preguntaremos al profesor Dumbledore cuando regresemos. Los dos volvieron a la sala de estar, recogieron el desorden y ordenaron lo que estaba hecho antes de abrir la puerta y salir. Justo en ese momento, una mujer rubia de rostro pálido, abrigada con gruesas prendas de invierno, pasó por la puerta. No era particularmente atractiva, y ambos se quedaron paralizados por un instante antes de que la mujer hablara primero. ¿Este es el lugar de Dumbledore? No. ¿Y ustedes dos son? Ah, sí, Edward se recuperó rápidamente. Estamos aquí a petición del profesor Dumbledore, solo para ver cómo está la casa. La mujer asintió. Ya veo, he oído que lleva abandonada mucho tiempo. La mayoría dice que los dueños murieron hace muchísimo tiempo. Parecía desconocer quién era realmente Dumbledore, lo más probable es que fuera un muggle. Probablemente regresan de vez en cuando, respondió Edward, tal vez nadie los haya visto jamás. Ah, sí, la mujer esbozó una leve sonrisa. Bueno, los ancianos de por aquí siempre dicen que esos dos hermanos mataron a su hermana, y luego huyeron avergonzados y culpables, sin atreverse jamás a regresar. Audrey jadeó y se tapó la boca con la mano, conmocionada. Los hermanos Dumbledore mataron a su hermana, ¿cómo es posible? Capítulo 209, el Fénix es el portador de la desgracia. Edward reflexionó un momento y dijo, pero, por lo que sé, no son el tipo de personas que usted describió. Creo que debe haber algún tipo de malentendido. La mujer no lo confirmó ni lo negó. Eso, no lo sé. Tras una pausa, miró a Lilith y a Susie y preguntó, ¿no habéis venido hasta aquí solo para echar un vistazo a la casa, verdad? ¿Estáis de vacaciones, de visita con familiares o amigos? Edward agitó el cuaderno que tenía en la mano. Somos estudiantes. Actualmente estamos trabajando en un libro de viajes sobre las costumbres y los mitos de diferentes regiones del Reino Unido. Oímos que Godric's Hollow tiene una larga historia y unos paisajes preciosos, y como el profesor Dumbledore pidió que alguien fuera a ver su antigua casa, aprovechamos la oportunidad para visitarla. Comillas o. La mujer parecía intrigada. Comillas, pero ¿cómo llegaste hasta aquí? Ha estado nevando casi medio mes. La carretera debería estar completamente cubierta de nieve. ¿No me digas que viniste caminando? Edward acababa de abrir la boca para responder cuando ella continuó, pero a juzgar por lo que lleváis puesto, no parece que podáis haber caminado unos 16 kilómetros a través de una nieve intensa. Edward y Audrey intercambiaron una mirada, sin saber por un instante cómo responder. Por suerte, la mujer se disculpó rápidamente. Perdón, estoy haciendo demasiadas preguntas. Adiós. Se dio la vuelta para marcharse, pero tras dar 2 pasos, miró hacia atrás y dijo, por cierto, he vivido en Godric's Hollow desde que era niña. He oído a los ancianos del pueblo contar muchas historias y leyendas antiguas sobre este lugar. Si te interesa, podría compartir algunas contigo. Edward aceptó encantado. Lo agradeceríamos mucho. Hace demasiado frío aquí. ¿Por qué no vamos al pub del pueblo? Te cuento más por el camino. Gracias, eso sería estupendo. La mujer tomó la delantera, guiándolos a través de la nieve a un ritmo constante mientras se dirigían al pub. Godric's Hollow comenzó siendo una pequeña y aislada aldea de montaña. Hace más de 1000 años, un hombre extraordinario surgió de este lugar, Sir Godric. La aldea fue rebautizada posteriormente en su honor. Según la leyenda, este hombre poseía una magia prodigiosa. Sí, me refiero a la hechicería, la que practican brujas y magos. Algunos afirman que dicha magia es real y que ha existido desde siempre. Incluso hay quienes juran haberla visto con sus propios ojos. Se volvió para mirarlos. Comillas, ¿qué opinan? Audrey sonrió. Espero que sea real. Comillas, ¿por qué? Porque entonces el mundo sería mucho más interesante, ¿no? La mujer asintió, como iluminada. Exacto. De repente recordó algo. Oh, no me he presentado. Qué descortés de mi parte. Soy Cecilia. Eduardo. Soy Audrey. Comillas, ¿ustedes dos son pareja? Edward estaba a punto de responder cuando Audrey le lanzó una mirada y levantó ligeramente la barbilla. Todavía no. Entonces será mejor que trabajes duro, dijo Cecilia con una sonrisa, repitiendo algo muy parecido a lo que Priscilla le había dicho una vez. En los últimos años, gente de fuera ha venido de vez en cuando a Godric's Hollow, siempre dirigiéndose hacia la tumba de Sir Godric, como si esperaran encontrar algo allí. Edward se quedó perplejo. Comillas, la tumba de Sir Godric. ¿Lo enterraron aquí después de morir?
Eso es lo que dicen las leyendas. Más tarde, los lugareños incluso construyeron una pequeña capilla junto a su tumba, dijo, señalando hacia el otro extremo del valle, justo ahí. Muchos ancianos que se marcharon de aquí en vida pidieron que los trajeran de vuelta y los enterraran fuera de esa capilla, justo al lado de Sir Godric. Soltó una risita. Quizás esperaban poder recurrir al poder de la magia y algún día salir de sus tumbas. Luego, relató una serie de leyendas transmitidas a lo largo de los siglos en Godric's Hollow, algunas sobre magos, otras sobre monstruos, e incluso una que involucraba la figura mítica de la muerte misma. Edward registraba todo con diligencia, anotando ocasionalmente notas y reflexiones especulativas. Para ser sincera, la mayoría de estas historias suenan a cuentos de hadas, pero después de escucharlas tantas veces, a veces no puedo evitar preguntarme, si todas fueran ciertas, ¿no sería fascinante? Al terminar su relato, el estrecho callejón quedó sumido en el silencio, roto solo por el crujido de pasos sobre la nieve. Un gato y un perro flanqueaban sus costados, dejando huellas en la nieve fresca como flores de ciruelo en plena floración. Estamos aquí. Cecilia se detuvo frente a una casa que se parecía mucho a todas las demás de los alrededores. Si no fuera por el letrero que colgaba sobre la puerta, habría sido imposible adivinar que se trataba de un pub. Con delicadeza, empujó la puerta de madera y una oleada de calor salió del interior, acompañada del sonido de risas. Pasa, el vino de frutas de aquí está muy bueno, deberías probarlo. El pub era bastante pequeño. 6 o 7 hombres mayores, de al menos 60 años, estaban reunidos bebiendo y charlando. Al abrirse la puerta, echaron un vistazo. Uno de ellos alzó su vaso con una sonrisa. Cecilia, ¿vienes por más bebidas? Entonces, al notar los dos rostros desconocidos detrás de ella, parpadeó. ¿Quiénes son? Cecilia sonrió dulcemente. Son invitados de fuera del pueblo. Invítales a cada uno a una copa del mejor vino de frutas, por mi cuenta. Siéntense, ustedes dos. Poco después, el posadero trajo 2 copas de vino de frutas de color naranja y un chupito de tequila. La pareja expresó su agradecimiento y probó el vino de frutas. Era ligeramente ácido y dulce, con un sutil regusto alcohólico. En general, bastante agradable. Lilith sintió curiosidad. Se subió al muslo de Edward y se estiró sobre el borde de la mesa para lamer el vino de frutas. Tras unos segundos de reflexión, lo lamió de nuevo, parecía delicioso. Inmediatamente le dirigió una mirada a Susie. Susie parpadeó inocentemente, no tengo tu descaro para tomar un sorbo a escondidas. Cecilia tomó un pequeño sorbo de su tequila y luego preguntó de nuevo, comillas, ¿has oído hablar del Fénix? Edward y Lilith sintieron al unísono. Sí. Se dice que hace más de 100 años, un fénix descendió del cielo y apareció en Godric's Hollow. Mucha gente afirmó haberlo visto con sus propios ojos. Aterrizó justo en la residencia de Dumbledore que acabas de visitar. Todos creían que era un buen presagio, un símbolo de que alguien extraordinario surgiría de la familia Dumbledore. Pero poco más de una década después, la tragedia golpeó, esos 2 hermanos terminaron asesinando a su propia hermana. El Fénix no había traído bendiciones, sino calamidad. Después de eso, los hermanos se marcharon, y Godric's Hollow entró en un largo periodo de paz, hasta hace 10 años, cuando los Potter, que originalmente vivían aquí, desaparecieron repentinamente. Se giró para mirarlos a los dos, con una expresión llena de intriga. Desaparecieron, ¿entiendes? Como si se hubieran desvanecido en el aire. Pero lo más extraño es que todos los aldeanos afirmaban que nunca había habido una familia Potter aquí. Comillas, ¿no te parece inquietante? Edward y Audrey intercambiaron una mirada. Que los aldeanos comunes no recordaran probablemente se debía al uso del encantamiento de la memoria, pero entonces, ¿por qué esta mujer sí recordaba? ¿Una casualidad? O tal vez, después de todo era una bruja, que solo se hizo la tonta todo el tiempo. Con ese pensamiento en mente, Edward hizo girar una moneda entre sus dedos, haciéndola resonar con un tintineo, mientras murmuraba en silencio una frase de adivinación en su corazón, comillas, es la mujer que tenemos delante, Cecilia, una bruja. La moneda cayó en su palma, con los números hacia arriba, un resultado negativo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Cecilia, observando con evidente curiosidad. Edward volvió a hacer girar la moneda suavemente entre sus dedos y sonrió levemente. Es solo una pequeña manía mía, lo hago cuando estoy pensando. ¿Comillas pensamiento? Por supuesto. Mientras guardaba la moneda en el bolsillo, sacó de nuevo su libreta y dijo,
Estaba pensando en la mejor manera de registrar la historia que acabas de contar. Debería clasificarla como un suceso extraño o como algo completamente distinto. Jajaja, bueno, de cualquier forma que lo escribas, nadie se lo va a creer. Cecilia se bebió el resto del tequila de un trago y se puso de pie. Bueno, ya les he contado todo lo que sé. Gracias por escuchar mis divagaciones de hoy. No, somos nosotros quienes deberíamos darte las gracias. Si aún tienes curiosidad, puedes preguntar por aquí, mucha gente estará encantada de compartir su experiencia, pero por ahora, me voy a casa. Muy bien, gracias de nuevo. Edward le estrechó la mano y la observó mientras se marchaba. Mientras tanto, Audrey apoyó la barbilla en la palma de la mano, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué te preocupa?, preguntó Edward. Es que, me parece que la señorita Cecilia me resulta un poco familiar, como si la hubiera visto antes en algún sitio. Edward parpadeó. ¿Comillas en serio? No me había dado cuenta. En ese momento, Lilith saltó sobre la mesa, golpeó el borde del vaso de Edward con su pata y susurró, comillas Edward, pide una bebida también para la señorita Lilith y Susie. Esto es alcohol, respondió Edward. Si bebes demasiado, te marearás, igual que cuando te mareaste en aquel barco. No, no, insistió Lilith. La señorita Lilith es un ser sobrenatural, yo no me emborracho. Comillas entonces ¿por qué te mareas en el mar? Inclinó la cabeza con seriedad y dijo, así son los gatos. Mientras los dos se susurraban algo al oído, un anciano en la mesa de al lado se frotó los ojos y exclamó asombrado, comillas oh, debo de estar borracho ya, juraría que acabo de ver a alguien hablando con un gato. Comillas jajajaja, te dije que no bebieras tanto. Vamos, termina tu vaso y vete a casa a dormir. Audrey se tapó la boca y se rió entre dientes. Edward alzó a Lilith en brazos y se dirigió a la barra, donde pidió 2 zumos de frutas sin alcohol, uno para Lilith y otro para Susie. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó Audrey. Seguimos escuchando las historias de los lugareños. No hace falta, ya tenemos suficiente información sobre Godric's Hollow. Demos una vuelta más y luego. Edward hizo una pausa, pensativo, comillas deberíamos echar un vistazo a la iglesia donde se dice que está la tumba de Godric. Eso es exactamente lo que estaba pensando. La pequeña iglesia de Godric's Hollow llevaba en pie más de 1000 años. Aunque antigua, al ser la única iglesia de la zona, había sido reparada repetidamente a lo largo de los siglos y se mantenía en buen estado. En el interior no había imágenes ni estatuas de la Virgen María ni de Cristo. La única decoración en la pared opuesta a la entrada era una modesta cruz de madera. Debajo, una sencilla placa decía, en memoria de un gran hombre. Supongo que ese gran hombre se refiere a Godric Gryffindor, el fundador de la casa Gryffindor, reflexionó Edward en voz alta. Terminó de escribir esa nota y cerró su cuaderno. Luego, él y Audrey caminaron uno al lado del otro a través de la iglesia y salieron por una puerta estrecha, llegando al cementerio. Hileras de lápidas se erguían silenciosamente sobre el manto azul pálido de nieve, con sus superficies grabadas con los nombres de antiguas familias de magos. Abbott, Potter, Bassett, Ollivander, Dumbledore. Audrey se detuvo frente a una lápida en particular, comillas Dumbledore. Así es, aquí están enterrados los padres del profesor Dumbledore, y su hermana. Ella contempló la inscripción, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces preguntó en voz baja, comillas entonces, ¿esta Ariana realmente murió por culpa de sus hermanos? Capítulo 210, el especialista en profanación de tumbas. Así es, dijo Edward tras un momento de reflexión. Lo que ocurrió aquel día fue complicado. Los hermanos Dumbledore se pelearon con Grindelwald por su hermana y, siendo jóvenes e impulsivos como eran, alguien sacó primero una varita. Se desató un duelo caótico. Durante la refriega, su hermana Ariana resultó herida accidentalmente. Sus poderes mágicos se descontrolaron y murió a causa de la explosión. Ese incidente creó una brecha insalvable entre Dumbledore y Grindelwald. Hizo una pausa y luego añadió, y Ariana era una obscurial. ¿Recuerdas lo que te dije la primera vez que vinimos a Hogwarts?, preguntó Edward. Dije que la magia no requiere pociones ni conlleva el riesgo de perder el control. Bueno, eso no era del todo cierto. En cierto modo, un obscurial es un mago que está constantemente al borde de perder el control. Pueden herir fácilmente a los demás, e incluso a sí mismos. Audrey se puso tensa. Entonces tú. Tranquila, la tranquilizó Edward. Mi estado actual de obscurial podría deberse a la interacción de mi transformación en animago con mi espiritualidad, o a alguna otra mutación.
Aparte de cierta inestabilidad emocional, no corro el peligro que corre un verdadero obscurial. Comillas, ¿estás seguro? Comillas, positivo. Al menos por ahora, añadió en silencio. Audrey finalmente suspiró aliviada y volvió a fijar la mirada en la lápida. Así que, al final, todo aquel incidente no fue más que una tragedia. El profesor Dumbledore debió de estar desconsolado. Lo era, e incluso ahora, ninguno de los dos hermanos se ha recuperado del todo. Su hermano Aberforth nunca lo perdonó. En realidad, aparte de Ariana, ninguno de los tres era completamente inocente. Y, sin embargo, aquel incidente los había atormentado durante casi un siglo. Comillas, Eduardo. Lilith aguzó el oído de repente. Miró hacia la iglesia. Comillas, creo que oí algo que venía de ahí abajo. Levantó una patita y señaló hacia el muro de piedra de la iglesia. Los dos aguzaron el oído de inmediato, pero no pudieron oír nada. Sin embargo, las orejas de Susie se crisparon y asintió. Yo también lo oigo. Suena como si alguien estuviera cavando. ¿Excavación? Podrían ser las mismas personas que dejaron agujeros cerca de las casas de Potter y Dumbledore. Las dos pequeñas criaturas condujeron a Edward y Audrey de vuelta a la iglesia y se detuvieron frente al muro de piedra que estaba de lado. Justo aquí abajo, dijeron. Edward lanzó inmediatamente el hechizo apertura de puertas, atravesando la pared sin esfuerzo. Unos segundos después, reapareció. Aquí hay una puerta secreta. Dentro hay una escalera de caracol que lleva al subsuelo. Los ojos de Audrey se iluminaron. Comillas, podría ser donde está escondida la tumba de Godric. Ni idea. ¿Quieres echarle un vistazo? Comillas, por supuesto. Comillas, yo también voy. Lilith ya estaba rebosante de emoción. Comillas, la señorita Lilith debe investigar. Está bien. Edward lanzó hechizos protectores y encantamientos de desilusión sobre todos. Luego, volvió a abrir el pasadizo secreto y se deslizaron a través del muro de piedra. El espacio interior era reducido, Audrey tenía que mantenerse pegada a Edward para poder moverse. Vamos. Disminuyeron el paso y descendieron sigilosamente por la escalera de caracol. Al principio, todo estaba completamente a oscuras y apenas podían ver nada, pero tras bajar aproximadamente un piso, apareció una tenue luz abajo, que se fue intensificando a medida que descendían. Raspa, raspa, raspa. Edward y Audrey ya podían oír el sonido de las palas cavando en la tierra. Al pie de la escalera, apareció ante la vista una cámara de piedra, aproximadamente del mismo tamaño que la iglesia que se encontraba arriba. Antorchas ardían en cada una de las cuatro paredes, proyectando sombras parpadeantes por toda la habitación. En el centro se alzaba un único monumento de piedra, grabado únicamente con la imagen de un león, el león de Gryffindor. Detrás del monumento, la tumba ya había sido excavada en una amplia fosa. Montículos de tierra flanqueaban ambos lados, y de vez en cuando, una pala emergía del agujero para arrojar más tierra. Date prisa, si alguien nos ve, estaremos en problemas. Comillas, ¿cuál es el problema? Un amuleto de la memoria lo solucionaría. Comillas, ¿en serio crees que no hay magos en Godric's Hollow? Si se enteran de que estamos desenterrando la tumba de Gryffindor, se pondrán furiosos. Comillas, ¿y qué? Ya saqueamos la casa de Dumbledore. ¿Qué importa una tumba más? Cállense los dos. Oh. Las voces que provenían del pozo se silenciaron abruptamente, y la excavación claramente se aceleró. Un momento después, uno de ellos volvió a quejarse. Comillas, maldita sea, ni un hueso, y mucho menos un tesoro. ¿Acaso Gryffindor tenía algo más aparte de esa espada y ese estúpido sombrero? ¿Cómo íbamos a saberlo si no lo intentábamos? Pero en serio, que un mago tan poderoso sea enterrado sin nada, no tiene sentido. ¿Crees que Grindelwald era poderoso? Por supuesto. Y ahora ni siquiera tiene una varita mágica. Eso es diferente. Bien, cabemos un metro más. Si no encontramos nada, nos retiramos. Justo cuando empuñaron sus palas, listos para continuar. Tintinar. De repente, les arrebataron las herramientas de las manos. Antes de que pudieran reaccionar, una cadena salió disparada y se enroscó fuertemente a su alrededor. Ambos hombres se movieron rápidamente, giraron para alejarse, sacaron sus varitas y arrojaron la cadena a un lado, pero... Comillas, Expelliarmus. Comillas, Expelliarmus. Dos hechizos salieron disparados simultáneamente, desarmando a los dos intrusos al arrebatarles las varitas de las manos. Sin dudarlo, cada uno metió la mano detrás de su espalda y sacó varitas de repuesto. Comillas, no los maten, gritó alguien apresuradamente. Comillas, Petrificus totalus. Comillas, dejar estupefacto.
Los hechizos salieron disparados de sus varitas, solo para cambiar repentinamente de dirección y regresar directamente hacia ellos. Uno de los intrusos fue lanzado hacia atrás y cayó inconsciente, mientras que el otro se convirtió instantáneamente en una estatua rígida e inmóvil. ¿No se oían 3 voces hace un momento?, preguntó Audrey sorprendida. ¿Dónde está la tercera? Edward agarró rápidamente la muñeca de Audrey y le arrojó una muñeca burlona que no había usado en años. Casi simultáneamente, apareció una figura justo cuando los efectos de un encantamiento de invisibilidad se desvanecían, y Lilith y Susie se abalanzaron sobre ella. Comillas Flavitus. En el instante en que la figura tocó el suelo, una cadena se enroscó fuertemente a su alrededor, dejándola inmóvil. ¿Quién eres?, siseó la persona, retorciéndose en el suelo como un gusano furioso, con voz aguda y estridente. ¿Coma una mujer? No, espera, una anciana. Audrey la miró con claridad y parpadeó sorprendida. Atada con cuerdas, se encontraba una anciana bruja con sombrero puntiagudo y una capa marrón andrajosa, aparentaba tener al menos 70 u 80 años. Su rostro, surcado de profundas arrugas, reflejaba una expresión de ira. A la luz parpadeante de la antorcha, guardaba un asombroso parecido con la bruja del viaje de Chihiro. Pero fue Edward quien se quedó paralizado. Comillas, ¿eres tú? ¿Cómo te llamabas? La vieja bruja soltó una carcajada ronca. ¿Me conoces, chico? Cuando yo sembraba el caos por toda Europa bajo el estandarte del Señor Oscuro, tu abuelo ni siquiera había llegado a la pubertad. Edward se quedó sin palabras. Con un movimiento de su varita, desató las cuerdas que la ataban. Mírame bien, a ver si me reconoces. Con una agilidad sorprendente para su edad, la vieja bruja se puso de pie de un salto, mirando fijamente a Edward. Entonces su rostro cambió. Comillas, ¿qué? ¿Tú? ¿Eres tú? Su tono se suavizó al instante y sus ojos brillaron de alegría. Comillas, tal como se esperaba de su sucesor. Solo han pasado unos meses y ya te has vuelto así de poderoso. Audrey miró a Edward con expresión de desconcierto. Él se encogió de hombros con impotencia. Son algunos de los antiguos seguidores del señor Grindelwald, los mismos con los que nos topamos la última vez en el callejón Nocturne. No somos antiguos seguidores, corrigió la vieja bruja con seriedad. Seguimos siendo leales a él, aunque, siguiendo sus órdenes, ahora te seguimos a ti. Dijo Edward, señalando el gran hoyo en el suelo. Así que esto de profanar tumbas, ¿esta es tu idea de ayudar? Por supuesto, asintió. No nos pediste que buscáramos reliquias mágicas legendarias. En los últimos meses, hemos viajado por todo el mundo, Grecia, Escandinavia, Sudamérica, Egipto, China, Japón. Hemos estado en cualquier lugar con leyendas mágicas o artefactos mitológicos, y hemos encontrado bastantes objetos. Luego regresamos a Gran Bretaña, visitamos las tumbas de Merlín, el rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda y ahora, Gryffindor es la última de las casas fundadoras de Hogwarts que hemos venido a visitar. El rostro de Edward se contrajo. Sus visitas y expediciones no suenan muy legales. Un momento, ¿cuántas tumbas han desenterrado ustedes por todo el mundo, y ahora me echan la culpa a mí tan tranquilamente? Miró a Audrey y exhaló profundamente. Fue mi culpa. Totalmente mi culpa. Subestimé a estos ancianos magos oscuros que aún creen en cambiar el mundo para el bien común. Seamos sinceros, cuando has pasado toda una vida experimentando con las artes oscuras, ser normal probablemente esté fuera de toda posibilidad. Frotándose la frente, Edward preguntó, comillas, ¿no eran 5 la última vez? ¿Te refieres a Kraft y Caro? Respondió la vieja bruja. Están en Nueva Zelanda. Comillas, ¿qué están haciendo ahí? ¿No dijiste que necesitabas nuestra ayuda para encontrar plumas de fénix? Solo hay 2 fénix en el mundo, uno es el de Dumbledore, Fawkes. Por desgracia, la última vez nos pillaron intentando colarnos en Hogwarts. Edward. Así que fuisteis vosotros los que entrasteis a Hogwarts, estáis locos. Y el otro fénix vive en Nueva Zelanda, continuó, así que fueron allí a buscarlo. Arrancarle las plumas, los ojos de Lilith brillaron. De repente, la vieja bruja le pareció bastante agradable, por fin, un alma gemela, un alma felina comprendía la suya. No, la vieja bruja negó con la cabeza. Hemos viajado muy lejos, no solo por unas pocas plumas. Por supuesto que planeamos traer de vuelta al fénix entero. La barba de Merlín. Edward dejó escapar un leve gemido. En ese instante, tomó una decisión, iba a tener una larga conversación con Grindelwald. Sus antiguos seguidores debían mantenerse lo más lejos posible de él. Si esto continuaba, podría convertirse en un señor oscuro en toda regla solo por asociación.
Comillas a partir de ahora, detengan todas las operaciones, dijo con firmeza. Basta de búsqueda de artefactos, basta de secuestro de Fénix, nada de nada. Quiero que todos ustedes se mantengan al margen y descansen. ¿Por qué? Frunció el ceño. Estoy trabajando en un plan con el señor Grindelwald. La mente de Edward trabajaba a toda velocidad. Puede que los necesitemos a todos en el futuro, pero eso solo funcionará si están en buenas condiciones cuando llegue el momento. No queremos que nos arrastre un montón de viejos que ni siquiera pueden caminar derecho. La vieja bruja protestó al instante, comillas, jamás podremos detener a Grindelwald, lo juro. Cada uno de nosotros aún tiene la fuerza para afrontar cualquier amenaza. Comillas, genial. Entonces cuento contigo. Edward asintió, repitiendo con firmeza, recuerda, detén todo inmediatamente. Olvida las reliquias legendarias. Olvida el Fénix. Entendido. Entendido, respondió con seriedad. Luego, como si acabara de recordar algo, añadió, ¿pero qué hay de las cosas que ya hemos reunido? Como la sábana santa de Turín, la lanza de Longino, la Kusanagi, no, Tsurugi, la espada ZH Uxian. ¿Todavía las quieres? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.